Durante años, el nombre de La Oreja de Van Gogh fue sinónimo de emoción, de historias que acompañaban amores, rupturas y recuerdos. Pero detrás de aquellas melodías que tantas veces nos hicieron cantar, había silencios, heridas y decisiones que hoy salen a la luz. Y es que, tras 17 años de calma aparente, el terremoto ha vuelto a sacudir San Sebastián, Amaya Montero ha regresado al grupo, y con ello, se ha reabierto una herida que nunca terminó de cicatrizar. Leire Martínez, la mujer que tomó el relevo cuando Amaya se marchó, ha permanecido en silencio durante semanas. Y no era para menos. Después de casi 2 décadas poniendo voz, alma y dignidad a una banda que parecía haberla adoptado, de repente, todo se tambaleó. La noticia del regreso de Amaya cayó como un jarro de agua fría para miles de fans, pero también, para Leire, que se enteró del cambio casi al mismo tiempo que la prensa. Y eso, en el mundo de la música, es más que una falta de respeto. Es una traición con luces de neón. Porque, digámoslo claro, durante todos estos años, Leire sostuvo el peso de un legado que no era suyo, pero que defendió con la cabeza bien alta. Le tocó convivir con comparaciones, con titulares injustos, con críticas feroces. Nunca será Amaya, decían algunos. Es demasiado correcta, apuntaban otros. Pero ella, con esa serenidad tan suya, siguió adelante, sin responder a los ataques y sin entrar en guerras mediáticas. Y ahora, cuando por fin había consolidado su lugar, cuando la gente empezaba a decir Leire es La Oreja, llega este giro que nadie esperaba, y que parece un déjà vu del pasado. La banda lo anunció con palabras elegantes, casi quirúrgicas. Tras muchas decisiones difíciles, La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez separan sus caminos. Ni un reproche, ni una palabra de agradecimiento más allá del protocolo. Pero todos sabemos leer entre líneas. Diferencias, dijeron. Qué palabra más cómoda, ¿verdad? Detrás de ese eufemismo se esconde un torbellino de emociones, de egos, de presiones y de negociaciones en despachos donde la música pesa menos que el negocio. Y mientras los fans trataban de entender qué había pasado, Amaya Montero reaparecía en redes, sonriente, rejuvenecida, lista para volver a casa. La misma Amaya que durante años había desaparecido, envuelta en rumores sobre su salud, su soledad y sus batallas personales. Su regreso fue presentado como un reencuentro mágico, casi nostálgico, pero lo que pocos se atreven a decir en voz alta es que este movimiento deja a Leire en una posición incómoda, injusta y dolorosa. Porque aunque nadie lo diga abiertamente, el mensaje es claro, el pasado ha vuelto, y el presente, simplemente, sobra. Leire, lejos de buscar titulares, optó por la elegancia. Su reacción fue fría, pero reveladora, todo lo que ellos decidan me parecerá bien. Una frase aparentemente diplomática, pero cargada de significado. Porque cuando alguien dice ellos, deja claro que ya no se siente parte de ese nosotros. Esas palabras suenan a aceptación, pero también a despedida. Y sobre todo, a decepción. Porque, aunque ella no lo diga, es evidente que la herida está ahí, abierta y sangrante. Durante 17 años, Leire mantuvo viva la llama de La Oreja. Fue su voz la que nos acompañó en bodas, viajes, despedidas y noches de nostalgia. Fue ella quien llenó escenarios, quien grabó discos exitosos y quien soportó el peso de un legado que no había creado, pero que supo honrar. Y ahora, el grupo la despide con un comunicado breve, sin mirar atrás, sin reconocer públicamente su esfuerzo ni su lealtad. Y eso, para muchos, es imperdonable. Detrás de cámaras, la historia se cuenta de otra forma. Hay quienes aseguran que las tensiones venían de lejos, que los miembros originales nunca terminaron de aceptar que la nueva etapa funcionara tan bien sin Amaya. Que los egos, la nostalgia y las presiones del mercado discográfico hicieron el resto. Y que la idea del regreso llevaba meses gestándose en silencio, mientras Leire seguía actuando sin sospechar que ya había una fecha marcada para su final. La ironía es cruel. Mientras ella seguía defendiendo la gira, mientras cantaba los himnos que otros escribieron, en otro despacho se firmaban los papeles para su salida. Y cuando llegó la confirmación, lo hizo con la frialdad de un correo electrónico. Porque en este mundo, donde la fama se mide en clics, los sentimientos se gestionan como contratos. La vuelta de Amaya, por supuesto, ha sido recibida con aplausos por una parte del público. Muchos hablan de reconciliación, de cierre de ciclo, de volver al origen. Pero, ¿a qué precio? ¿Vale más la nostalgia que la lealtad? ¿Vale más recuperar una voz del pasado que reconocer la constancia de quien sostuvo el presente? Esa es la pregunta que muchos fans se hacen, aunque pocos se atrevan a formularla públicamente. Y entre tanto ruido, Leire ha optado por el silencio. Su silencio dice más que cualquier entrevista. Es el silencio de quien sabe que ha sido apartada, pero no derrotada. De quien prefiere conservar la dignidad antes que entrar en un circo mediático. Y eso, en estos tiempos de ruido, tiene un valor inmenso. Porque mientras otros se apresuran a contar su verdad, ella simplemente respira, observa y deja que los hechos hablen por sí solos. Hoy, el grupo vuelve a sonar en los titulares. Amaya y los chicos sonríen para las fotos.
Hablan de una nueva etapa, de volver a los orígenes, de renacer. Pero quienes seguimos la historia desde el principio sabemos que detrás de esa sonrisa hay sombras. Porque toda resurrección tiene un precio, y en este caso, el precio tiene nombre y apellido, Leire Martínez. Y puede que dentro de unos años, cuando todo esto se vea con perspectiva, alguien reconozca lo evidente, que sin ella, La Oreja no habría sobrevivido. Que fue su voz, su profesionalidad y su calma lo que permitió que el grupo no desapareciera cuando Amaya se fue. Pero claro, eso no vende titulares. Lo que vende es el morbo de la sustitución, el regreso de la diva, el ¿y ahora qué pasará? Lo demás, se olvida con facilidad. El regreso de Amaya no solo reabre un capítulo musical. Es una historia sobre poder, sobre memoria y sobre el olvido. Es el recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, la gratitud tiene fecha de caducidad. Y aunque hoy los focos se enciendan para celebrar una vuelta triunfal, muchos sentimos que lo que realmente ha vuelto no es la música, sino la injusticia. Y así comienza esta nueva etapa, con sonrisas ante las cámaras y silencios que lo dicen todo. Porque, al final, la verdadera historia de La Oreja de Van Gogh no se escribe en los discos, se escribe en las miradas de quienes fueron apartados sin una despedida. Cuando todo parecía perdido, cuando el mundo del espectáculo ya había colocado el foco sobre Amaya Montero y la maquinaria mediática giraba sin freno, Leire Martínez decidió hablar. Pero lo hizo a su manera, sin escándalos, sin reproches, sin lágrimas públicas. Una frase corta, tan elegante como devastadora, bastó para dejar claro lo que muchos intuían: todo lo que ellos decidan me parecerá bien. Una oración que suena a calma, pero que esconde un océano de decepción. Porque detrás de esas palabras hay un mensaje encriptado, una mezcla de dignidad y resignación que solo quien ha sido desplazada sin justicia puede entender. Leire no necesitó levantar la voz para demostrar que estaba dolida, le bastó con elegir bien cada sílaba. Y esa frialdad, ese autocontrol casi quirúrgico, fue lo que más descolocó a todos. Porque en una industria donde los egos gritan y los escándalos venden, el silencio de Leire sonó como un grito ahogado. Su declaración llegó durante un evento solidario, el concierto benéfico Cadena 100 por ellas, un acto que apoya la lucha contra el cáncer de mama. Allí, rodeada de compañeras de profesión, de luces, de micrófonos que buscaban provocar titulares, ella mantuvo su tono pausado, con la serenidad de quien ya lo ha dicho todo antes de empezar. Y mientras muchos esperaban un ataque, una crítica o una frase cargada de rencor, Leire eligió el camino opuesto, el de la compostura. Pero a veces, la elegancia duele más que la rabia. La prensa lo interpretó como una respuesta diplomática, pero quienes conocen a Leire saben que esas palabras eran el final de una etapa. Ellos decidirán no significa yo confío en ellos. Significa ya no soy parte de esto. Es una forma elegante de cerrar la puerta sin dar un portazo, pero dejando claro que la herida sigue abierta. Y es que, cuando uno ha entregado 17 años de su vida a un grupo, no se puede fingir indiferencia en apenas una frase. La historia tiene un sabor amargo porque Leire no es una recién llegada. Ha convivido con la sombra de Amaya Montero desde el primer día. Desde que en el año 2008 aceptó el reto de sustituir a una de las voces más icónicas del pop español. Sabía que el camino no sería fácil, pero nunca imaginó que el destino sería tan cruel. Durante años, escuchó comentarios que comparaban, que restaban, que la llamaban la otra. Y aún así, nunca perdió la sonrisa. Nunca cayó en el juego de la provocación. Nunca habló mal de nadie. Hasta hoy. Su tono, su forma de responder y su actitud reflejan algo que va mucho más allá del dolor profesional. Reflejan el cansancio de una mujer que ha tenido que demostrar constantemente que merecía estar donde estaba. Una mujer que aguantó los rumores, las miradas condescendientes y las preguntas incómodas sobre Amaya. ¿La echas de menos? ¿Te molesta que la recuerden? Preguntas que siempre respondía con elegancia, mientras por dentro pensaba que el verdadero problema no era Amaya, sino la falta de respeto con la que se trata a las mujeres en la música cuando dejan de ser la novedad. Porque en el fondo, esta historia no es solo sobre La Oreja de Van Gogh. Es sobre cómo el sistema devora a las mujeres cuando ya no las necesita. Leire fue útil mientras mantenía el nombre del grupo en lo alto, mientras las giras seguían llenando recintos y las canciones sonaban en la radio. Pero en cuanto la nostalgia empezó a vender más que la estabilidad, la balanza se inclinó. Y entonces, los mismos que la aplaudían comenzaron a hablar de volver a las raíces, de recuperar la esencia. Palabras bonitas que, en realidad, significan ya no te necesitamos. Y lo más doloroso es que Leire lo sabe. Lo sabe desde hace tiempo. Porque nadie deja un grupo después de 17 años si no ha notado las señales. Si no ha sentido que algo se enfría, que las decisiones ya no se consultan, que las reuniones se vuelven más tensas y los silencios más largos. El final de La Oreja con Leire no fue repentino. Fue una cuenta atrás silenciosa, una despedida que se fue escribiendo a fuego lento, con cada correo sin responder y cada gesto de distancia. En su entrevista, cuando dijo que el capítulo se había cerrado, muchos creyeron que hablaba de música. Pero en realidad hablaba de lealtad.
Leire cerraba un capítulo no porque quisiera, sino porque la historia ya la habían terminado otros por ella. Y eso, en el mundo de los artistas, es lo más duro que existe, ver cómo te borran sin darte siquiera la oportunidad de escribir la última frase. Lo más llamativo de todo esto es que, pese a la frialdad de la situación, Leire no ha perdido la compostura. No hay rastro de rabia en sus palabras, ni sed de venganza. Solo hay esa serenidad que da la conciencia tranquila. Y es eso lo que más molesta a quienes esperaban verla hundida. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se mantiene en pie cuando todos esperan verla caer. Los fans han dividido sus corazones. Hay quienes celebran el regreso de Amaya, como si el tiempo no hubiera pasado. Y hay quienes sienten que Leire merece algo más que un simple gracias y adiós. Las redes arden, los programas de televisión se frotan las manos, y el debate se alimenta de nostalgia y morbo. Pero en medio del ruido, Leire se mantiene firme. Sin dramas. Sin victimismo. Con la cabeza alta. Y eso, en una industria donde el grito vale más que la razón, es su mayor victoria. Porque mientras Amaya vuelve al centro del escenario, Leire se queda con algo que nadie puede arrebatarle, la paz de haber hecho su trabajo con honestidad. Ella no necesita reconciliaciones televisadas ni aplausos de compromiso. Le basta con mirar atrás y saber que cumplió. Que llevó el peso de un legado sin traicionar su esencia. Que, aunque hoy los titulares hablen de otra, hay millones de personas que siguen recordando su voz cuando suena Jueves, el último vals o La niña que llora en tus fiestas. Tal vez algún día, cuando el polvo se asiente y la euforia del regreso se desvanezca, la gente entienda que lo que ha hecho Leire es un acto de amor. Amor a la música, amor al respeto, amor a sí misma. Porque solo alguien que ha amado de verdad lo que hace es capaz de despedirse sin rencor, incluso sabiendo que la historia no fue justa. Hoy, Leire no necesita justificar nada. Ya lo ha dicho todo sin decir casi nada. Y en esa discreción está su grandeza. En un mundo que premia el escándalo, su silencio se ha convertido en su forma más poderosa de hablar. Y es que a veces, quien calla no otorga. Quien calla, simplemente, se cansa de que nadie escuche. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en la música, el tiempo también distorsiona. Transforma los recuerdos, idealiza los comienzos y hace olvidar los motivos por los que algo terminó. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Amaya Montero y su regreso a La Oreja de Van Gogh. Lo venden como una vuelta triunfal, como una historia de redención, pero debajo de esa capa de luces, aplausos y nostalgia, hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Amaya no vuelve a un grupo, vuelve a un pasado que ya no existe. Durante años, se habló de reconciliación, de perdón, de volver a los orígenes. Pero, ¿qué orígenes? El mundo que Amaya dejó atrás en el año 2007 ya no está. La industria cambió, el público cambió, y La Oreja también. Lo que ahora intenta presentarse como una reunión sentimental es, en realidad, una operación milimetrada de marketing. Y detrás de esa sonrisa de vuelvo a casa, lo que hay es un equipo de comunicación trabajando sin descanso para lavar una imagen y reavivar una marca que empezaba a perder brillo. El regreso de Amaya no es casualidad. Llega justo en el momento en que la nostalgia se ha convertido en el negocio más rentable de la música. En plena era de los reencuentros y los homenajes, las discográficas saben que nada engancha más al público que el olor a pasado. Y Amaya, con su historia, su voz y sus heridas, era la pieza perfecta para devolver titulares a una banda que ya no sonaba tan fuerte como antes. Pero esa jugada tiene un coste humano, y ese coste se llama Leire Martínez. Mientras los medios llenan portadas con frases como la vuelta más esperada o Amaya y su segunda oportunidad, nadie se pregunta cómo se siente la mujer que ha sostenido el grupo durante casi 2 décadas. Nadie recuerda que la verdadera profesionalidad, la constancia y el trabajo silencioso no venden titulares. Vende más el mito de la diva que regresa que la historia de quien mantuvo la dignidad cuando todos la comparaban. Pero lo justo, lo realmente justo, sería reconocer que La Oreja sobrevivió gracias a Leire. Sin ella, el grupo se habría hundido. Y eso es un hecho. Amaya vuelve ahora con una sonrisa renovada, más tranquila, dicen. Habla de paz interior, de reencuentro con la música y de cerrar ciclos. Pero la realidad es que su regreso llega después de años de silencio, de episodios oscuros, de ausencias preocupantes y de rumores que pusieron en duda su salud mental y emocional. Su vuelta no es solo un acto artístico, es una estrategia para recuperar el control de una narrativa que se le escapó de las manos. Amaya no solo vuelve al grupo, vuelve a intentar reconstruir su nombre, a demostrar que sigue siendo la voz que marcó a una generación. Pero la gran pregunta es, ¿podrá hacerlo sin destruir la huella que Leire dejó? Porque si hay algo que el público tiende a olvidar es que la música no solo son canciones, son etapas de vida. Y cada etapa tiene su voz, su estilo, su identidad. La Oreja de Van Gogh con Amaya fue una, con Leire, fue otra completamente diferente. Pretender que todo vuelve a ser como antes es negar 17 años de historia, de evolución, de madurez. Es como si el tiempo no contara. Y eso, aunque lo disfracen de romanticismo, es profundamente injusto.
Detrás de esta decisión hay egos, intereses económicos y, sobre todo, miedo. Miedo a desaparecer. Porque el público que un día adoró a La Oreja con Amaya es un público que ahora consume nostalgia. Y cuando la industria huele esa debilidad, actúa rápido. Volver a los orígenes no es un gesto de amor, es una estrategia de supervivencia. Y si para lograrlo hay que borrar a Leire del relato, lo harán sin pestañear. Pero lo más irónico de todo esto es que, a pesar de la expectación, hay una sombra que planea sobre el regreso de Amaya, la del pasado. Porque el mismo pasado que ahora se celebra fue el que la destrozó emocionalmente hace años. Aquella fama abrumadora, las tensiones internas, los roces con los compañeros, las presiones mediáticas, nada de eso ha desaparecido. Solo se ha maquillado. Y tarde o temprano, las viejas heridas volverán a doler. Ya se empiezan a ver señales. En las entrevistas promocionales, hay frases que se repiten, preguntas que esquiva, sonrisas forzadas que esconden cansancio. Amaya intenta mostrarse feliz, pero hay algo en su mirada que recuerda el peso de los fantasmas que nunca se fueron. Y lo más cruel es que ahora, al regresar, tendrá que convivir con un legado partido en dos, el suyo y el de Leire. Porque, aunque muchos no lo digan, la comparación será constante. Las redes ya están llenas de mensajes enfrentados. Unos celebran el renacimiento, otros defienden la etapa de respeto. Dos bandos, dos generaciones, una guerra silenciosa por decidir cuál fue la verdadera Oreja de Van Gogh. Y en medio de todo eso, el grupo sonríe ante las cámaras. Hablan de unidad, de amistad, de cerrar heridas. Pero quienes conocen los entresijos de la industria saben que los reencuentros rara vez son idílicos. Que detrás de cada abrazo público hay reuniones tensas, contratos millonarios y cláusulas de confidencialidad. Y que, aunque intenten fingir que todo está en paz, la convivencia entre egos nunca fue fácil, y no lo será ahora. Al final, lo que ocurre con La Oreja no deja de ser un reflejo de algo más grande, de cómo la industria musical utiliza a las mujeres como símbolos, las enfrenta entre sí y luego las desecha cuando ya no generan titulares. Amaya y Leire son dos caras de la misma moneda, la del talento femenino devorado por un sistema que solo busca beneficios. Una fue la estrella que se apagó. La otra, la que mantuvo la luz encendida. Y ahora, el espectáculo vuelve a encender los focos, pero sin preguntarse a quién deslumbra y a quién quema. Tal vez, con el tiempo, este regreso quede como una anécdota más en la historia de la música española. Pero lo que no se borrará tan fácilmente es el sentimiento agridulce que deja ver cómo, una vez más, la nostalgia puede más que la justicia. Porque sí, Amaya ha vuelto. Pero la pregunta que flota en el aire es si alguna vez podrá recuperar el alma del grupo que ella misma dejó escapar. El público puede emocionarse, puede llorar, puede cantar otra vez Rosas o puedes contar conmigo. Pero en algún rincón del escenario, aunque nadie lo diga, siempre estará el eco de una voz que también formó parte de esa historia. Una voz que, aunque apartada, sigue resonando. Porque Leire no se ha ido del todo. Su voz, sus años, su entrega, siguen ahí, en las canciones, en los recuerdos y en el corazón de quienes no olvidan la clase, la serenidad y la fuerza con la que enfrentó la tormenta. Y aunque hoy las luces vuelvan a Amaya, la verdadera pregunta es si esa luz, esta vez, no acabará cegándola otra vez. Porque los fantasmas del pasado nunca se van del todo. Hay heridas que no se ven, pero que duelen más que una caída. Y la que ha dejado esta historia dentro de La Oreja de Van Gogh es una de esas. Se han hecho muchas fotos, se han escrito comunicados, se han pronunciado frases de reconciliación. Pero en el fondo, todos saben que algo se rompió, y que no se puede arreglar con una sonrisa ensayada. Dicen que el tiempo pone todo en su sitio, pero aquí lo único que ha hecho el tiempo es descolocar las piezas. Porque cuando una persona dedica 17 años de su vida a un proyecto, no solo está trabajando, está entregando su identidad. Leire Martínez no fue simplemente la sustituta de Amaya Montero. Fue el alma de una nueva etapa, el puente entre lo que el grupo fue y lo que podía haber llegado a ser. Y esa etapa, con sus discos, sus giras, sus noches de esfuerzo y sus silencios, no se puede borrar de un plumazo. Pero eso es, precisamente, lo que ha intentado hacer la maquinaria del espectáculo, convertir 17 años en una nota al pie de página. Y aunque el público siga el juego de la nostalgia, aunque se emocionen al escuchar otra vez Cuídate o Pop, hay una parte de la audiencia que siente una punzada de injusticia. Porque no hay nada más triste que ver cómo una mujer que lo dio todo se ve apartada sin una despedida digna. No hubo un homenaje, ni un concierto final, ni siquiera unas palabras sentidas de sus compañeros. Solo un comunicado frío, redactado por un departamento de prensa, como si 17 años pudieran resumirse en 3 líneas de cortesía. Y eso, para muchos, fue lo más humillante de todo. El público no es tonto. Lo nota. Lo huele. Sabe cuando algo es auténtico y cuando se está forzando. Y por eso, aunque el regreso de Amaya haya sido celebrado, también ha despertado un debate profundo. ¿Qué clase de grupo borra a quien lo mantuvo en pie? ¿Qué tipo de industria recompensa la lealtad con el silencio? Y sobre todo, ¿por qué las mujeres, una vez más,
¿tienen que pagar el precio más alto por las decisiones que otros toman desde un despacho? Lo que está ocurriendo con La Oreja no es nuevo. Es una historia repetida en el mundo del entretenimiento. Mujeres talentosas que son aplaudidas mientras sirven, y olvidadas cuando ya no encajan en la foto. Pero lo curioso es que esta vez, la herida no solo afecta a Leire. También a Amaya. Porque aunque hoy regrese con la promesa de volver a empezar, lo cierto es que nunca podrá hacerlo del todo. Los años pasaron, las dinámicas cambiaron, y los compañeros que antes la adoraban ahora la miran con distancia. No hay vuelta completa al pasado cuando el pasado se llenó de grietas. Y ahí está el verdadero drama. Ni Leire puede borrar lo vivido, ni Amaya puede recuperar lo perdido. Y entre ambas, un grupo que intenta sobrevivir al peso de su propia historia. No hay buenos ni malos absolutos, pero sí hay heridas mal cerradas. Y el problema con las heridas que no se cierran es que tarde o temprano, sangran otra vez. Los fans más veteranos lo saben. Los que crecieron con la voz dulce de Amaya y maduraron con la firmeza de Leire sienten que esta historia no tiene final feliz. Que algo se rompió y que, aunque intenten disimularlo con nostalgia, se nota. Porque por mucho que Amaya cante de nuevo Rosas, hay un eco distinto, una especie de melancolía que no estaba antes. Tal vez porque la canción ya no suena igual cuando sabes todo lo que hay detrás, los silencios, las lágrimas, las noches en vela, los acuerdos firmados en secreto. Y mientras Amaya intenta volver a conectar con un público que ha cambiado, Leire está en otro punto de su vida. No necesita un escenario para sentirse plena. Ha aprendido a soltar, a entender que el respeto no siempre llega del lugar donde uno lo espera. Sus palabras, aquellas de todo lo que ellos decidan me parecerá bien, han quedado grabadas en la mente de muchos. No porque sean amables, sino porque suenan a libertad. A esa libertad que uno conquista cuando deja de buscar justicia en los demás y empieza a dársela a sí misma. Hay algo profundamente simbólico en todo esto. Dos mujeres, dos etapas, dos estilos, dos heridas. Amaya, la voz del pasado. Leire, la voz del presente. Y un grupo que intenta vender una historia de unión que, en el fondo, es una ficción cuidadosamente escrita. Porque aunque los escenarios se llenen y los aplausos sean fuertes, el público intuye que lo que hay detrás ya no es lo mismo. Y eso, más tarde o más temprano, se nota en la música. De hecho, algunos periodistas musicales lo han dicho abiertamente, el regreso de Amaya puede ser el principio del fin. Porque las segundas partes, en la música, casi nunca salen bien. El peso de las expectativas es demasiado grande. Los fans esperan volver a sentir lo mismo que sintieron hace 20 años, pero eso es imposible. El tiempo cambia los oídos, cambia las emociones. Lo que fue magia en 2001 no tiene el mismo efecto en 2025. Y aunque intenten repetir la fórmula, algo se ha perdido. La espontaneidad. La inocencia. La verdad. Amaya Montero es consciente de ello. Lo sabe. Por eso, en sus entrevistas, se muestra cautelosa, incluso frágil. Sabe que todos los ojos están puestos en ella. Que no puede fallar. Que esta oportunidad no admite errores. Y esa presión, la misma que la llevó al límite hace años, vuelve ahora con más fuerza. La pregunta es si podrá resistirla. Si podrá reencontrarse con el público sin caer en las sombras que tanto le costó dejar atrás. Porque el éxito puede ser un abrazo, o una trampa. Y mientras todo eso ocurre, Leire sigue ahí. En silencio, pero presente. No necesita gritar para estar en la conversación. Su nombre aparece en cada debate, en cada comentario que compara, en cada fan que escribe, gracias, Leire, por todo lo que diste. Y eso, en el fondo, es una victoria. Porque aunque el grupo haya querido pasar página, el público no olvida tan fácil. ¿Saben quién mantuvo el barco a flote cuando el resto saltó? Quizá con el tiempo, ambas mujeres encuentren la paz. Quizá un día se crucen en algún evento, se miren a los ojos y entiendan que ninguna le quitó nada a la otra. Que simplemente fueron piezas distintas de una historia que la industria convirtió en rivalidad. Y que, al final, ambas fueron víctimas del mismo sistema que adora construir ídolos, solo para derribarlos después. Porque esa es la realidad más dura. En este mundo, el talento no basta. Hace falta suerte, estrategia, y una piel tan gruesa que pocas la tienen. Leire la tuvo. Amaya, quizás, la está recuperando. Pero el daño ya está hecho. Y aunque los focos iluminen los conciertos y las portadas sonrían, todos los que han seguido esta historia lo saben, hay una herida que sigue abierta, y no hay canción que pueda cerrarla del todo. Hay finales que parecen dulces, pero en realidad son despedidas disfrazadas. Y lo que está ocurriendo con La Oreja de Van Gogh no es solo un cambio de cantante, es el cierre silencioso de una etapa que marcó a toda una generación. Nadie lo dirá abiertamente, pero el regreso de Amaya Montero y la salida de Leire Martínez son los dos lados de una misma historia, la de un grupo que, en su intento por revivir el pasado, ha terminado renunciando a su presente. Durante meses, los titulares se han llenado de palabras bonitas.
Reencuentro, ilusión, nuevo comienzo. Pero el público sabe leer entre líneas. Sabe cuando algo nace de la emoción y cuando huele a estrategia. Y este movimiento, tan medido, tan perfectamente sincronizado con una gira nacional y una reedición de discos antiguos, no es un capricho artístico, es una maniobra de mercado. Porque el negocio de la nostalgia vende más que la verdad. Y el público, al final, es quien paga por ese espejismo. Amaya Montero ha regresado a los escenarios con una sonrisa que intenta borrar los años de sombras, de titulares preocupantes y de silencios incómodos. Pero, por mucho que intente disimularlo, se nota que no es la misma. Su voz, su mirada, su postura, todo en ella transmite un intento de redención. Y aunque los focos la iluminen, hay algo en su expresión que delata una verdad más profunda. Volver no siempre significa avanzar. A veces, volver es otra forma de rendirse al pasado. En el otro extremo está Leire, la gran ausente de este espectáculo mediático. Ella no necesita ruedas de prensa ni comunicados. Su silencio, una vez más, ha sido su respuesta. Y, curiosamente, su ausencia pesa más que muchas presencias. Porque cada vez que Amaya canta una canción de la etapa moderna, el público se divide. Cada verso resuena distinto. Cada aplauso suena a comparación. Y en esa división, el grupo ha perdido algo esencial, la autenticidad. 17 años no se borran. No se sustituyen. No se silencian. Esos años de giras, de discos, de reinvención, pertenecen también a La Oreja, aunque ahora algunos quieran hacer como si no hubieran existido. Pero el público, el verdadero público, ese que compra entradas y creció con sus letras, no olvida. Y aunque el marketing intente imponer un relato, la memoria emocional no se borra con una campaña. Lo que muchos no comprenden es que este tipo de historias reflejan algo mucho más profundo que un simple cambio de formación. Reflejan cómo se trata a las mujeres en el mundo del espectáculo. Cómo se las encumbra cuando son jóvenes, se las utiliza mientras conviene y se las aparta cuando dejan de ser necesarias. Lo de Leire no es un caso aislado. Es el reflejo de una industria que tiene memoria corta y corazón frío. Una industria que no soporta a las mujeres fuertes, serenas y maduras, porque no se dejan moldear ni manipular. Leire no lloró en público. No lanzó indirectas. No pidió justicia. Y sin embargo, su elegancia se ha convertido en una bofetada para todos los que pensaron que podrían borrarla sin consecuencias. Su manera de irse, en paz, pero con la cabeza alta, ha hecho más ruido que cualquier escándalo. Porque cuando una mujer se va sin hacer ruido, el silencio se vuelve atronador. Y eso es lo que ha pasado, el público lo siente, la prensa lo percibe, y los compañeros lo saben. Aunque nadie lo diga, La Oreja de Van Gogh ya no es la misma. Nunca volverá a serlo. Y entonces llega la paradoja. Mientras Amaya intenta recuperar el trono que perdió, Leire, sin quererlo, se ha ganado el respeto que nunca tuvo. Ya no es la sustituta. Es la mujer que mantuvo vivo un grupo que otros habían abandonado. Y eso, con el tiempo, será su legado. No el de las portadas ni los discos de oro, sino el de la dignidad. Porque en un mundo donde todo se compra y se vende, mantener la dignidad es el acto más revolucionario que existe. Amaya, por su parte, también merece compasión. Porque nadie vuelve a un lugar del que se marchó en paz. Volver implica aceptar que hay heridas abiertas, cosas sin cerrar, culpas que pesan. Ella carga con la presión de ser la Amaya de antes, la que enamoró con su voz y con su ingenuidad, pero la vida no se repite. Y aunque el público quiera creer en la magia del reencuentro, el pasado siempre cobra su factura. Porque los años pasan, las voces cambian, y lo que una vez fue perfecto, hoy es solo un eco. El público lo siente. Lo nota en el aire cuando suena 20 de enero, o Puedes contar conmigo. Son canciones que ahora tienen otro significado, porque se interpretan desde otro lugar. No desde la ilusión del comienzo, sino desde la nostalgia del regreso. Y esa diferencia se percibe, aunque nadie lo diga. No es solo música, es la historia de dos mujeres enfrentadas sin quererlo, atrapadas en un relato que ellas no escribieron. Y esa es la verdad más dura de todas, ni Amaya ni Leire eligieron este enfrentamiento. Lo impusieron otros. Los despachos, los medios, la necesidad de vender un relato. Les pusieron etiquetas, les asignaron roles, y las convirtieron en protagonistas de una guerra que no pidieron librar. Pero mientras Amaya se deja arrastrar por la narrativa del gran regreso, Leire ha decidido no pelear. Y, paradójicamente, esa renuncia la convierte en ganadora moral. Porque hay algo que ningún contrato, ninguna gira y ningún titular puede comprar, la paz interior. Y eso, hoy, es lo que tiene Leire. La serenidad de quien lo dio todo, fue juzgada injustamente y aún así se marchó sin rencor. Esa calma que solo se consigue cuando uno sabe que actuó con integridad, aunque los demás no lo valoraran. En cambio, Amaya encara un reto que pocos querrían asumir, volver a un grupo que ya no la necesita tanto como ella necesita al grupo. Volver a convivir con compañeros que un día fueron amigos y hoy son socios.
Volver a cantar canciones que escribió otra versión de sí misma, una versión que ya no existe. Y aunque la ovación sea fuerte, el vacío que deja el tiempo no se llena con aplausos. Al final, esta historia no es solo sobre música. Es sobre el paso del tiempo, sobre las segundas oportunidades, y sobre lo que cuesta mantener la verdad en una industria construida sobre apariencias. Amaya representa la nostalgia, Leire, la dignidad. Una vuelve al escenario, la otra, a su vida. Pero ambas han dejado una huella imposible de borrar. Dos mujeres distintas, unidas por una misma herida, la de ser juzgadas, expuestas, y al final, utilizadas. Y mientras el público elige bando, el verdadero mensaje está en otro sitio. Está en la manera en que cada una enfrentó su destino. Amaya, con la necesidad de ser amada otra vez. Leire, con la fuerza de quien ya no necesita demostrar nada. Dos caminos opuestos, pero ambos válidos, porque al final, cada una sobrevivió a su manera. Y si algo nos deja claro esta historia es que la fama es tan efímera como peligrosa. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy eres la voz de una generación, mañana un recuerdo en un vídeo de YouTube. Pero la dignidad, esa sí perdura. Y quizá por eso, cuando dentro de unos años alguien pregunte quién mantuvo vivo el espíritu del grupo durante su época más difícil, el nombre que resonará no será el que la industria intenta imponer, sino el que el corazón del público no ha querido borrar, Leire Martínez. Porque puede que Amaya haya regresado a la oreja de Van Gogh, pero el alma, esa, hace tiempo que encontró su propio camino.